¿Cómo me gustaría, siempre lo digo, poder contarles la buena noticia del Evangelio, que tenemos que contarla y que no es una labor solamente de los pastores Martínez, pero también la iglesia de Dios, y por eso les pido que no se distraiga, tiene que saber y tiene que estar atenta de que nosotros tenemos que predicar a toda la gente. Tenemos que abrir nuestra boca. El apóstol Pablo menciona que nosotros somos un cuerpo. ¿Cuántos están conmigo, verdad? Algunos lo estoy viendo un poco serio. Somos un cuerpo. Usted tiene manos, quizá una mano no tan grande como la mía, tiene pies, pero su pie no le dice a su mano no te necesito, o la oreja no le dice a la boca no te necesito. Todos somos una familia y necesitamos rescatar el concepto de familia. Por eso le decía que no se distraiga, porque el día de hoy vemos el franco, feroz ataque del mundo a la familia. Conversaba con el pastor antes de poder estar aquí con ustedes. Qué triste saber que como iglesia hemos perdido el sentido de saber familia. Y le pongo y dejo claro esto a la luz de la palabra. El apóstol Pablo dice que ¿cómo podemos nosotros honrar la iglesia de Dios si no honramos nuestra primera iglesia? Nuestra familia, donde están tus discípulos, tus primeros discípulos, tu esposa. ¿Cómo podríamos honrar la iglesia del Señor si no honramos nuestra primera iglesia? Eso responde muchas interrogantes el día de hoy. Muchos pastores, muchos siervos se preguntan, y sé que ese es el corazón de sus pastores, ¿por qué la gente no quiere venir? ¿Por qué la gente le dice, pastor Eber, mire, no, Dios está en todas partes y Dios conoce mi corazón? Dice, ¿no? Bueno, la palabra de Dios dice que el corazón es lo más engañoso, ¿quién lo conocerá? Porque si yo tengo fuerzas, así como voy al trabajo a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, yo estoy ahí como un soldado, si puedo venir a la casa de Dios, lo tengo que hacer, porque somos una familia. Imagínense que un esposo le diga a su esposa, ¿sabes qué? Aquí te tengo el dinero del mercado, de la despensa, y yo me voy de viaje, ¿ok? Vamos a hacer un par de Zooms, un par de Facebook Lives, cada primer domingo de la semana, y tú te encargas de los hijos. ¿Qué tipo de familia sería esa? La palabra de Dios nos menciona que los varones son cabeza de la familia. Qué bueno, mi hermana, parece que le interesa el tema. Por eso, cuando Pablo menciona que somos un cuerpo, somos una familia, dígame si la familia se debe entender que todos oramos por todos. El apóstol Pablo dice que nosotros tengamos paciencia unos con nosotros, que tenemos que orar unos con otros. Imagínense si la esposa fuera la única responsable de orar por sus hijos. ¿Qué tipo de hombre sería ese? Para presentarse, como dice la palabra de Dios, aprobado delante de Dios. No aprobado delante de los hombres, porque aquí yo puedo ser muy predicador, muy cristiano, pero Dios conoce mi corazón. Y hoy día vamos a hablar justamente de eso, de la unidad de la familia. Necesitamos entender que afuera el mundo quiere comerse a nuestros hijos. Me decía el pastor Eber, tenemos muy buena cantidad de niños y de jóvenes. Amados hermanos, no podemos quedarnos dormidos en nuestros laureles. Cuando la palabra de Dios dice que el enemigo de nuestras almas está como león rugiente, viendo a quién devorar, eso no es un juego, eso no es una broma, eso no es un fairy tale, no es una fábula. La palabra de Dios nos dice que nosotros somos un pueblo de Dios. Lo hemos cantado, ¿verdad? Que estamos muy agradecidos, que nos haremos más viles con tal de alcanzar la gracia de Dios. Pero también tenemos responsabilidades. Si un hombre sabe que su matrimonio se está hundiendo en la pornografía, ¿qué va a esperar? ¿Que el Señor venga, baje del cielo para que llame a DirecTV o su proveedor de cable y le cancele la pornografía? ¿O él tiene que tomar acciones? Me gustaría hablarle de cosas que no está viviendo ahorita la familia, pero necesitamos entender. Hoy vamos a ver al mejor amigo, a Jesús, la imagen, el ejemplo perfecto para nosotros llevarlo a nuestros discípulos, a nuestra primera iglesia, para poder honrar nuestra iglesia que tenemos aquí en Huntington Park. Busque usted por favor el Evangelio de Juan, capítulo 15, del 1 al 5. Voy a usar mucho Juan, no solamente este Evangelio, sino sus cartas que también escribió.
Está aquí en la Biblia, no se va a equivocar, como dice un amigo pastor, está entre Génesis y Apocalipsis, Juan. Está en el Nuevo Testamento. El Evangelio de Juan, capítulo 15, verso del 1 al 5. No se distraigan, miren lo que dice la palabra de Dios. Yo soy la vid verdadera, dice el Señor. ¿Qué dice el Señor? Que Él es la vid verdadera. Dice, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, otra traducción dice, toda rama, todo sarmiento, no te distraigas por favor, que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Quién lo va a quitar? El Padre, ¿verdad? Dile a ese hermano que está ahí medio señorito que se despierte. Dice, yo soy la vid verdadera, dice Jesús, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, toda rama, todo sarmiento que en mí no lleva fruto, dice, lo quitará. ¿Quién lo quitará? El Padre. ¿Para qué? Para que lleve más fruto, porque todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve justamente más fruto. Verso 3, ya vosotros estáis limpios, dice aquí Jesús, por los videos de YouTube que yo les he dado, dice ahí, ¿verdad? No, dice, ustedes ya están limpios por el TikToker de moda, el influencer de moda. No, dice, ustedes estáis limpios por mi palabra. ¿Se dan cuenta de la importancia de la palabra de Dios, amado hermano? Yo sé que en el corazón del pastor y de su esposa y de todos nosotros está un lugar muy especial hablar de la palabra. Necesitamos crecer en la palabra. No podemos nosotros, hermanos, dormirnos. Estamos llenos de gente que viene a hablar, sí, viene a hablar del matrimonio, varón y hembra lo creó, viene a hablar de cosas, pero sus ideologías, sus ideas no llevan a la cruz de Cristo. Sigamos leyendo para que usted vea a lo que me refiero, no a lo que yo pienso, sino a lo que la palabra de Dios piensa. Dice, ya vosotros estáis limpios, repite el maestro, porque es una técnica de repetir las cosas. Cuando sus discípulos lo veían y le decían, porque es necesario que el Hijo del Hombre sea vituperado, traicionado, golpeado, sea muerto y al tercer día resucitará, no lo creyeron hasta que lo vieron los discípulos. Y él se lo repetía. Por eso el Señor dice, ya vosotros estáis limpios, verso 3 de Juan 15, por la palabra que os he hablado. El verbo de vida hablando de la palabra de Dios. Ahora hay gente que viene a hablar de sus chistes, de sus bromas en este lugar que es sagrado para la palabra de Dios. Y después nos ponemos a llorar. ¿Por qué estamos perdiendo a los jóvenes? La iglesia de hoy está perdiendo a los jóvenes a partir de los 13 años. Y si es que vuelven a los 30 y tantos con un divorcio, apuestas y 2 o 3 hijos. ¿Esa es una labor solamente de los pastores? No, es una labor mía. Porque ¿cómo puedo honrar a Dios aquí, en su casa, en mi familia? Corazón nuevo, si no lo honro en mi primera iglesia. Por eso dice el maestro, ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he hablado. Permanecer en mí, nuevamente usa la palabra permanecer en mí. Dice, y yo en vosotros, como el pámpano, como la rama, como el sarmiento, no puede llevar fruto por sí mismo. Aquí un mensaje para los llaneros solitarios. Aquellos que quieren decir, quieren hacer algo en la iglesia sin consultar con la autoridad que Dios ha puesto aquí. ¿Se da cuenta? Imagínense que una esposa quiera hacer un gasto tremendo, como le digo en los matrimonios cuando hacemos los talleres de finanzas. Dios nos dé favor para estar algún día aquí. Pero imagínense que una esposa pase por encima de su esposo, la cabeza que Dios ha puesto, haciendo decisiones que pongan en peligro no solamente la finanza de la familia, de su iglesia, sino la de sus hijos. Por eso el maestro sigue diciendo, permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, nuevamente, y yo en él, este lleva ¿qué? Mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Padre bendito, Señor, a ti te damos toda la gloria y la honra. Señor, te pido que me escondas detrás de tu cruz y que seas tú, Señor, el que le hable a mis hermanos a través de tu Espíritu. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Denle un fuerte aplauso al Señor y dígale al que está a su lado,
Somos una familia, hermano. Dile que está a tu lado, somos una familia. Qué interesante que la palabra de Dios en el verso 15, avanzando para que usted vaya mirando en el Evangelio de Juan 15:15, dice: ya no los voy a llamar siervos, dice el maestro. Atento, hermano, porque esto tiene que ver con nuestra iglesia, con tu familia. ¿Cuántos aman su familia aquí? ¿Cuántos quieren ver, como decía el pastor y hablábamos, quieren ver a sus hijos sirviendo aquí en el altar? ¿Quieren ver a tus hijos bien casados? ¿Quieres ver que tu hija salga con un hombre que no es perfecto, pero un hombre que busca a Dios? Un hombre que la respeta, que no le pide ninguna prueba de amor, sino él se entrega como Cristo se entregó por la iglesia. Entonces, escuchemos la palabra de Dios, escuchemos el consejo del inventor del matrimonio, del creador del matrimonio. ¿Sabías tú que Dios, antes de crear a la iglesia, antes de crear cualquier institución, Dios creó la familia? Dios no creó nada más que la familia primero que todo. Por eso Él sigue diciendo ahora en el verso 15, atención los jóvenes también, dice: ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero ahora los llamo amigos, porque todas las cosas que les dije por YouTube, dice ahí, ¿verdad? No. Porque todas las cosas que dice el TikToker de moda, no. Porque las cosas que oí de mi Padre las he dado a conocer. Otra traducción, la Nueva Traducción Viviente, dice: ya no los voy a llamar esclavos, que es la verdadera palabra. Romanos dice que somos esclavos por amor de Jesús. Pero esa libertad nos hace libres. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Cristo con su sangre preciosa nos compró en ese mercado de esclavos. Por eso la ley del amor de Cristo aplasta la ley del pecado y somos esclavos por amor, pero libres para Él. Y ya no nos va a llamar, dice ahora, esclavos, porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ahora ustedes son mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. ¿Sabías tú que las únicas dos personas que en el Antiguo Testamento eran llamados amigos de Dios eran Abraham y Moisés? Ahora Jesucristo extiende esa bendición para ti y para mí. ¿Cuántos dicen amén? Le damos un fuerte aplauso. Somos amigos del Maestro. Tenemos la mente de Cristo, 1 Corintios 2:16. Esa mente de Cristo que nos abre el entendimiento para entender lo que la gente no entiende, pero que no nos debe de llenar de soberbia, porque dice la palabra de Dios que al soberbio el Señor lo mira de lejos, al altivo lo mira de lejos, pero al que viene con un corazón. Qué interesante, el corazón. Y nuestra familia tiene ese nombre, el corazón. ¿Cuál es el corazón de los hijos para con sus padres, de los padres con sus hijos, de los abuelos, de los jóvenes con sus padres? Por eso el maestro, cuando dice ahora que tenemos el discernimiento por la palabra de Dios, ahora Dios nos habla, dice como sus amigos. Y mira que Jesús solamente dio su vida por sus amigos, no lo dio por todo el mundo, lo dio por sus amigos, aquellos que se entregan a Él. No estoy hablando de gente perfecta, porque yo puedo tener un tropezón en la vida, ¿verdad? Usted puede tener un problema con su esposa, con su hermano, con su hermana en Cristo, lavado con la misma sangre. Pero una cosa es un tropezón y otra cosa es un estilo de vida. Son dos cosas diferentes. Yo puedo tener un problema con el patrón de mi trabajo, con un hermano, en el freeway cuando te sacan el dedo, no. Pero tú no puedes ser sinónimo siempre de división, de chisme, de hablar detrás de los hermanos. Porque una cosa es un tropezón y otra cosa es un estilo de vida. Dios nos ayuda a entender eso. Por eso, con ese ejemplo de que somos familia, rescatando el concepto de adorar al Señor en nuestra primera iglesia, donde está mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis discípulos, y para poder luego honrarlo aquí en nuestra familia, Jesucristo ahora nos da el ejemplo. Y vamos a tocar 5 principios del ejemplo que es Él como amigo. El número 1, para aquellos que están apuntando, qué bueno. Yo siempre digo que el discípulo del maestro está atento, ¿verdad? Así como cuando usted está en el Starbucks o en el McDonald's. A mí me gusta mucho el café del McDonald's, ¿no? Prefiero gastar $2 a 5. Bueno, pero cuando tú estás, ¿verdad?, hablando, no quieres que la gente te diga, oh sí, ¿qué dijiste? No, el discípulo del maestro está con su Reina Valera abierto, está con su libro, con su diccionario, con otra versión, porque quiere saber lo que su Señor le quiere hablar. Otro dirá, I don't care, no me interesa. Por eso,
El primer principio, Jesucristo es el amigo que nos conoce, pero nos ama de todas maneras. Qué hermoso saber, ¿verdad? Dígame usted si a nosotros nos es difícil saber que cuando la gente nos conoce cómo somos en realidad, muchas veces se decepciona, se desilusiona, nos dan la espalda, pero Jesús nunca nos dará la espalda. ¿Cuántos dicen amén, verdad? Jesucristo es el verdadero amigo, porque yo puedo ser muy espiritual aquí, muy predicador, muy cristiano, pero Dios nos conoce. Y Él nos conoce no solamente de oídas, Él nos conoce y nos ama con amor eterno, a pesar de cómo somos. Ese es el ejemplo. Imagínese usted que un esposo, ¿no?, que dice que ama a su esposa, dice, bueno, tiene ahí, su esposa le hace una sopita de gallina, y la esposa le pone en el caldo de gallina la cabeza, porque a él le gusta la cabeza, ¿no? A uno le gusta la cabeza, pero se lo pone con el pico y con toda la cresta y todo. Eso es motivo para que él no le vuelva a hablar a su esposa, para que su primera iglesia él le dé la espalda y se acabe todo, como pasaba en el Antiguo Testamento. Por eso Jesús dice, por la dureza de vuestro corazón, Moisés le entregó carne y divorcio. Y él explica lo que obviamente significa ahora a los ojos de Dios el casarse y el divorciarse, porque lo que Dios unió, que no lo separe el hombre, pero es otra enseñanza. Pero imagínese usted que Dios tuviera que sacarnos en cara los favores, que Dios, cuando a veces pasa, el siervo no me para dejar de mentir, pasa que el lunes estamos cansados, o decimos, Señor, pero ya prediqué, ya leí la palabra, pero esta carne quiere hacer lo que ella quiere, y no lo que la palabra y el Espíritu de Dios quiere. Por eso, qué interesante cuando uno lee la palabra de Dios, sabiendo que Él es el amigo que conoce todo de ti y de mí. Inclusive tus padres te pueden dejar eso, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo eso el Señor me recogerá. Dice, mira, el Evangelio de Juan, capítulo 2, 24 a 25, dice una porción de la palabra hablándonos que Él sabe todo. Dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. Jesús estaba en medio de una fiesta y había mucha gente alrededor, como el día de hoy. Hay mucha gente que viene a la iglesia, ¿verdad?, para ver qué puede sacar de la iglesia, como en ese tiempo. Lo venían a buscar porque querían comer, porque lo querían hacer rey, para librarlo de la esclavitud romana. Hay mucha gente que dice, como dicen en México, ¿no?, ¿a poco Dios puede ayudarme? ¿A poco Dios puede sanar mi matrimonio? ¿A poco Dios puede ayudarme a criar a mis hijos? ¿A poco Dios puede ayudar a que mi matrimonio no se pierda? Dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio. ¿Sabes qué esta palabra significa? Que Dios no conoce que el hermano Esli es un predicador peruano, predica a las familias, tiene una radio también, solo para ti radio. No, Él conoce todo de ti y de mí. Él no conoce solamente algo, Él conoce más allá de oídas, conoce todo de nosotros. Dice, y no se fiaba de nadie porque no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio de nadie, pues Él sabía lo que había en el corazón. Amados hermanos, qué triste saber que a veces en la iglesia le damos la espalda a un hermano, que a lo mejor porque no nos cae bien, porque es de Perú, no sé, o porque a lo mejor vino con corbata, o porque vino, no sé. Pero no podemos. Imagínense que un padre tiene 3 hijos, como siempre digo, y uno de los hijos le dice, papá, que necesito dinero, ¿no? Y se lo jala y es bien áspero, es de pocas palabras, como a veces los jóvenes, o no sé por qué. Dejemos legado a nuestros hijos, creamos en ellos esa conexión, esa iglesia que tenemos que ser. Viene el segundo hijo que más o menos le dice, papá, sí, te quiero, y también le pide dinero. Pero vino un tercer hijo que se cuelga del cuello de él, ellos se tiran ahí en el pasto, en el zacate, comienzan a gritar, se hacen cosquillas, pero también le pide dinero. ¿Será que el padre dice, no? Le doy con mucho cariño a mi hijo, pero ¿será que no voy a amar a mis otros 2 hijos? ¿Será que nosotros, a pesar que conocemos a nuestros hijos, le vamos a dar la espalda como el mundo nos da la espalda? ¿En la iglesia vamos a darnos la espalda como hermanos? Porque quizás el hermano no canta o no sirve. No, mi hermano, somos una familia. Qué maravilloso saber que no solamente el Señor nos conoce mejor que nadie en el mundo, nos ama y nos defiende. Mira lo que dice 1 de Juan 2:1. Cuando el acusador nos ataca, no sé si usted sabe que el enemigo de nuestras almas nos acusa diariamente a usted y a mí. Míralo a él, mira al hermano Eli Felipe. Mira, se molestó en el frío porque le metieron el carro.
Pero gloria a Dios, no sacó ningún dedo, ningún brazo, ningún dedo. Porque la palabra de Dios dice que no puede salir de una fuente agua dulce y agua salada, ¿verdad? Yo puedo tener un tropezón, pero una cosa es un tropezón y otra cosa es un estilo de vida. Claro que yo me puedo molestar, puedes tener un impasse con tu esposa, pero la palabra de Dios dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, es decir, que no termine el día y que tu esposa siga molesta contigo. Por eso el maestro dice a través de Juan, 1 Juan 2:1, de la Nueva Traducción Viviente, dice: mis queridos hijos, dice el apóstol Juan, él con ese cariño que tiene ese corazón, el apóstol del amor, les escribo estas cosas para que no pequen. Pecar es una palabra griega que significa que cuando tú no estás haciendo la voluntad de Dios para tu vida, estás como dando fuera del blanco. ¿Usted ha visto esas flechitas que tienen para jugar? Dice: no da en el medio. Cuando tú no das en el medio, no estás dando la voluntad de Dios, no estás dando la voluntad. Dice: cuando tú no vas dentro de la voluntad de Dios, estás pecando, estás saliéndote de lo que Dios tiene para ti. Para que no hagan estas cosas les escribo. Pero si alguno peca, si alguno no da en el centro la voluntad de Dios para tu vida, tenemos un abogado. We have an advocate. No es el abogado que usted ve en el mundo, no, es el abogado con A mayúscula. Es el Señor Jesucristo. Dice que nos defiende ante el Padre, el que es verdaderamente justo. Usted ora por sus hijos, mi hermano. Usted ora por su pastor. Le digo acá por si usted no sabe mucho oposición, hermano. ¿Usted cree que el enemigo de nuestras almas está molesto por ese, no sé, disculpe usted, ese borracho que está aquí en Huntington Park, en cualquier esquina, ahí tirado, ese indigente, ese homeless? No, él está molesto, está lleno de ira porque tú y yo estamos perseverando. Because you and me, we are persevering in the word of God. Porque estamos perseverando en la palabra de Dios. Él nos está perdiendo si es que nosotros nos mantenemos firmes y llevamos este legado a nuestros hijos. ¿Cuál es el legado? What is the legacy que tú le vas a dar a tus hijos? Alguno dice: hermano Egli, el legado que le voy a dejar a mis hijos es un iPhone 35, no sé qué número está el iPhone, dice, ¿no? O no, yo le voy a dejar una troca que usted hace así y se abre la puerta de atrás solita. Y alguien dice con la sabiduría de Dios: el mejor legado que mi padre, mi madre me ha dejado es que cada vez que ese hombre y esa mujer tenían un problema, se iban a esconder allá a su cuarto a llorar con sus mocos, con sus lágrimas. Cada vez que ese hombre tenía un problema con esa mujer, que es su esposa, es mi madre, se iba a esconder a orar. Ese es el mejor legado que tengo. That's the best legacy that I have from my parents. That legacy is priceless. Ese legado no tiene precio. Qué maravilloso es saber que Jesucristo es el amigo que nos conoce como nadie, que debería ser el ejemplo para honrar a Cristo en nuestra iglesia de fe aquí, para luego poder honrar en nuestra primera iglesia, porque dice que a pesar de nuestros errores nunca nos da la espalda. Mira lo que dice 1 Juan 1:9 de la versión de la Biblia de las Américas: si confesamos nuestros pecados. Usted se imagina, hermano, no se distraiga, que un matrimonio, por eso la sabiduría que usted tiene que pedirle al Señor. Siempre usted sabe que las mujeres, las esposas, a veces están molestas de la nada, ¿no? Alguien por ahí dijo, Pastor Ever, hermano, dice, ¿no? Si la mujer te dice, tu esposa te dice no, quiere decir sí. Si te dice sí, quiere decir no. Si te dice que te vayas, quiere decir que no te vayas. Si te dice que no tiene ganas de salir, es porque, bueno, las mujeres son diferentes a nosotros, son un complemento. Imagínense que usted no tiene la figura de Cristo en su corazón, no le pide la sabiduría al Señor, y esa mujer va acumulando ofensas, que a veces no como hombre, porque nosotros tenemos eso, y se va acumulando, y la hermana dice, sí, va acumulando. Mira lo que dice la iglesia de Dios: si nosotros no confesamos nuestros pecados, dice, Él no puede perdonarnos, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad, dice 1 Juan. Por eso, cuando una persona está presa de cualquier vicio, está presa de la pornografía, cuidado con la pornografía. Pidamos ayuda a los pastores, pidamos ayuda a los que podamos ayudar, amado hermano. La palabra de Dios dice que el enemigo trata de robar las cosas que son valiosas. La adoración, mire usted cómo la adoración está ahora, mire lo que se escucha con música, entre comillas.
¿Sabe usted, por ejemplo, quién es Bad Bunny? Debería saberlo si tiene hijos, si tiene herencia. La palabra de Dios dice que herencia de Jehová son los hijos. ¿Cuánta herencia le ha dado Dios? ¿Cuánta herencia corre por su living room? ¿Cuántas personas van a tu país, a mi país, a buscar esa criatura que su vientre, como dice el salmista, dice, herencia de Jehová son los hijos, cosa de alta estima el fruto del vientre? ¿Cuántas personas van porque no tienen el fruto del vientre? ¿Usted cuántos hijos tiene? Pues le decía, ¿sabemos qué es el fentanilo, por ejemplo? Es la droga que está matando a los jóvenes, que se vende en las plataformas sociales. Por eso, usted imagínese, se lo pongo del otro lado, imagínese que usted nunca escucha, o imagino que es así, de su pastor, que se necesita limpiar la carpeta, se necesita pagar la renta, que se necesita pagar la luz. Imagínese que la esposa nunca le dice al esposo, en su primera iglesia, los hijos están creciendo, tu hija ya está menstruando. Mira, tu hijo ya se está haciendo un hombre. ¿Qué tipo de iglesia es esa, hermano? Por eso tenemos que rescatar el concepto de la palabra de Dios. Somos una familia. Y yo lo digo en el ámbito privado de mi familia que tengo acá ahora con ustedes. Porque cuando yo tengo un problema en mi primera iglesia, yo no salgo a la Clara en Don Street, o bueno, allá en el Valle de San Fernando, a gritar en el frío y tengo. No, lo decimos acá en la provisión privada para salir adelante con la ayuda de la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Para salir adelante. Por eso Jesucristo es el amigo que nos ama a pesar que nos conoce como nadie. Número 2, Jesucristo es el amigo que siempre estará con nosotros, aunque tú no se lo pidas. ¿Cuántas veces nosotros creemos salir al mundo, verdad? A veces nos levantamos, todos aquí, todos. Yo sigo sentado ahí porque este mensaje también para mí. ¿Cuántas veces, hermano, vamos por la solución? No salgas de tu casa sin bendecir a tus hijos, a tus discípulos. Si no puedes leer la palabra en la mañana, declara un salmo, un proverbio, declara sobre tus hijos. A la media tarde te tomas tu lonche, ¿verdad? Entonces agarra, lee un poco la palabra, léete un capítulo. Y en la noche ya llega la comida, ¿verdad? El lomo saltado, no sé, o la pupusa, los nopalitos. Te sientas a comer tu buena cena, te sientas con tus hijos a leer la palabra de Dios. Porque yo te digo, si tú no lees la palabra, if you don't read the Bible, you are telling Jesus, I don't need you. I don't need you. I can do it on my own. Si tú no lees la palabra de Dios, ¿qué le dice al Señor? No te necesito, yo lo puedo hacer. Aunque yo no lo diga a voz en cuello, ¿qué puede pensar el Señor que pasa 1, 2, 3, 4, 5, una semana? Acá escucho la palabra de Dios, pero yo necesito estar pegado al Señor, no salirme de la vid verdadera, porque si yo no estoy pegado a la vid verdadera, ¿cómo voy a recibir los nutrientes? He is the true vine, the Father is the vine dresser. We are the branches. Tenemos que estar unidos al Señor. Por eso decía, el verdadero amigo sigue a tu lado aunque no se lo pidas. Vengan a mí todos ustedes que están cansados, aunque no, esto todavía no. Ese es el tercero. Dice, el maestro dice, yo soy el verdadero amigo que está con ustedes aunque no se lo pidan. ¿Cuántas veces nosotros a veces nos olvidamos que el Señor está con nosotros todos los días? Mira lo que dice Mateo 28:20. Dice, enseñen, pastor amado, pastora, necesitamos enseñar. Enseñen a los nuevos discípulos, dice el maestro. Esto no es negociable. Imagínense que yo no le enseñe a mi hijo a respetar a su mamá. Cuando ese muchacho mire que yo le falto el respeto a mi esposa, yo le falto el respeto a mi esposo, que le falto el respeto a mi hija, ¿qué tipo de matrimonio va a querer ese muchacho o tus hijas? Es decir, yo quiero ese matrimonio. Por eso cuando venga uno, el primero que le hable bonito, quizás con el pantalón hasta acá y con la gorrita así, se va a ir. Por eso tu primera iglesia, mi amado hermano, enseñen a los nuevos discípulos. No lo dice el hermano Eli Felipe ni el pastor Eber.
Dice el Señor, a obedecer los videos de YouTube que vemos días, no, a obedecer los mandatos que les he enseñado, que les he dado, dice el Maestro. Y tengan por seguro esto, que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Un verdadero amigo siempre está con nosotros. Y me había olvidado de compartirles esto. Miren, hay un pasaje de Lucas 11, versos 11 en adelante, que dice: ¿qué padre de ustedes, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? Si le pide, dice, pescado, le dará una serpiente. Si le pide un huevo, le dará un escorpión. Si ustedes siendo malos, dice el Maestro. ¿Por qué dice Jesús eso? ¿Porque quiere avergonzarnos? ¿Porque Jesucristo habla pesado? ¿Porque Dios es malo? No, porque Él quiere decirnos la verdad de su palabra. Cuando tú vas al médico, when you go to the doctor, what are you expecting to hear? No, usted está bien, vaya a su casa, tranquilo, siga así. No, usted quiere que le diga el doctor: mire señor, si usted no deja de comer mucha sal, mucha azúcar, usted se va a morir, La verdad, la palabra de Dios dice que la verdad nos hará libre. Y el Maestro, cuando ora por usted y por mí en Juan 17, dice: Señor, te pido, al Padre le dice, te pido por ellos, te pido para que los santifiques. Santificar no es andar así con una aureolita y tus alitas, tus wings. No, santificar quiere decir, Dios nos ha apartado para los propósitos, para lo que hemos hecho acá, para gozarnos en su presencia, para predicar su palabra. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad, dice el Señor. Por eso, miren lo que dice, ¿no? Si ustedes siendo malos, cuántas cosas más buenas le dará el Padre Celestial a aquellos que buscan. ¿Tú sabías que en los tiempos de Jesús los alimentos que más habían eran el pan y el huevo? ¿Sí? Y los peligros que más habían eran los escorpiones y las serpientes. ¿Cuáles serán las serpientes que ahora hay en la iglesia de hoy? O en mi primera iglesia. ¿Será un hombre, por ejemplo, que tiene la serpiente de hablar mal de su esposa? ¿No? Un hombre que siempre la está criticando, la está golpeando. No, dice: no, esta mujer no me va a dejar, dice. No, es peruana, dice. Usted no sabe, dice. No, esta mujer no tiene dinero, no tiene dónde trabajar. Esta mujer no la está golpeando y sigue golpeando. Hasta que un momento llega eso y se rompe. Y eso que está en el suelo, eso van a ser tus hijos, tu familia, tu testimonio. Por eso, gracias a la importancia de nuestra familia. ¿Por qué? Porque ¿qué enemigos hay ahora? Los serpientes en la iglesia, en nuestra familia de fe. El de hablar atrás, de tratar de dividir la iglesia. Y no lo hago por quedar bien con los pastores, ¿sabes? O por pasar de la mano. Pero dígame usted, ¿cómo el mismo Jesús lo dijo? ¿Cómo un reino puede sobrevivir dividido? Cuando venían y lo ofendían al Padre, ¿verdad? Por eso, hermano, la importancia de eso. Jesucristo es el amigo que nos conoce y nos sigue amando con amor eterno. Jesucristo es el amigo que, aunque tú no le pides, está siempre. Dice: no los voy a dejar huérfanos. ¿Cuántos huérfanos hay el día de hoy en el mundo entero? En este mismo país, ¿cuántos huérfanos no hay por razones, vamos a decir, estrictamente de dinero, sino porque los padres están presos de las cadenas que tú y yo no salimos a abrir nuestra boca? Mucha gente, por ejemplo, piensa que la evangelización es una labor del pastor Ever y su esposa. No, hermano, no, mi hermano. Somos un pueblo, somos una familia. O dígame usted, como le decía al pastor temprano, ¿será que la esposa es la única que tiene que orar por sus hijos? ¿Será que la esposa es la única que tiene que estar face to face con su hija, con su hijo? ¿Será que la esposa es la única que tiene que estar primero en las reuniones de la escuela porque él no tiene tiempo? ¿Será que el esposo, porque viene cansado? Todos estamos cansados, hermano. Es el único que no tiene que preocuparse en qué cosas, hacia dónde va la iglesia, hacia dónde va mi primera iglesia. Yo siempre digo a los matrimonios, ¿cuántas veces nos sentamos a decir, ¿cómo nos vemos en un año? ¿Cómo nos vemos como familia? Me siento parte de la familia ya de un corazón nuevo. Amén. Amén. ¿Cómo nos vemos en un año? ¿Cómo nos vemos en 5 años? Ya tenemos acá 4 años. Ya se ve. ¿Cómo te ves tu primera iglesia en 10 años?
Quizás tus discípulos, tus hijos se van a ir. En este país que los muchachos se van así rápido. Vamos a regresar a nuestro país a predicar la palabra. Vamos a decirle, Pastor Ever, Pastora Martín, estemos acá para servir al Señor, para servir, para que ese hermano que está ahí se siente, venga a escuchar la palabra y ahora me toca a mí para seguir sacando músicos. No lo sé. Yo soy un siervo inútil que solamente he venido para hablar lo que tengo que hacer. Por eso Jesucristo es el amigo que siempre estará con nosotros, aunque no se lo pidamos, porque a veces somos muy suficientes, ¿verdad? No los voy a dejar huérfanos, dice Juan 14, 18 de la versión de Dios habla hoy. Volveré para estar con ustedes. ¿Cuántos huérfanos hoy? En este país de tanto poder económico, pero muchachos huérfanos, abusados, el foster care. Jesucristo no está lejos de nosotros, Él siempre está a la distancia de una oración. Lo que pidan en mi nombre, dice Juan 14, 14 de la versión de la palabra para hoy, yo se lo concederé. Todo lo que pidan en mi nombre. Yo siempre pongo mi nombre, cuando hablo del Señor, mi espíritu con mayúscula, el espíritu de Él. No es un espíritu de un TikToker, de un influencer, de un político. No se preocupe, de ahí me sacó el Señor. No hablo de política. By the way, como dice. Pero qué interesante que hoy más que nunca pongamos nuestra mirada en el Señor, en el autor y consumador de nuestra fe, el que Él la inicia y la termina, no en un hombre. Jeremías 17:5 habla muy claramente, ¿verdad? Maldito el hombre, el que tiene oídos para oír y que oiga. Nuestra mirada tiene que estar puesta en el Señor, porque uno de los peores nightmares, una de las peores desgracias de un discípulo del maestro es poner sus ojos en un político. Y Dios habla bien fuerte de poner nuestra mirada en un hombre. La iglesia está para predicar la palabra de Dios, para predicar, como le decía un pastor que me decía en San Bernardino, hermano, nos han abierto la puerta aquí. O sí, hermano, usted puede venir, sí, hermano, yo voy a estar gratis, pero yo tengo que predicar la palabra de Dios. Yo no voy a predicar coaching, filosofía, mis chistes, mis historias, no, la palabra de Dios. Pregúntele si puedo predicar la palabra de Dios. Me dijeron, no, hermano, no se puede predicar. No podemos entonces, hermano, no podemos. Necesitamos predicar la palabra de Dios. La gente necesita escuchar la palabra del creador del matrimonio. No mis chistes, no mis bromas, no mis historias, mis anécdotas. La palabra de Dios. Jesucristo es el amigo que nos conoce mejor que nadie y nos sigue amando con amor eterno. Es el amigo que siempre está a nuestro lado, aunque no tenga nada, aunque no crea que lo necesito. 3. Jesucristo es el verdadero amigo que aunque no tenga nada que ofrecerle, no tenga dinero, solamente un corazón, una vida rota, Él está a mi lado. Mira lo que dice la palabra de Dios, lo hemos escuchado. Vengan a mí, dice el Señor, jóvenes. Vengan al Señor. Vengamos al Señor. Vengan a mí, dice Jesús, ustedes que están cansados. ¿No están cansados de lo que vemos en el mundo, hermano? La mentira que hay, las cosas que vemos, la corrupción del liderazgo secular, a veces de las iglesias que se tuercen de la palabra de Dios. Gente que en vez de predicar la palabra dice, oh hermano, lo que estamos viviendo en el púlpito del Señor, dice, oh lo que estamos viviendo, hermano, es el calentamiento global, o es the global warming. La palabra de Dios dice que la tierra gime, the entire earth cry out to the Lord, porque baje el cielo nuevo y la tierra nueva. Eso no es porque el calentamiento global, es porque la tierra gime. Tanto pecado, tanta gente que abusa de una criatura de 5 o 6 años y la lleva a usarla como un pedazo de carne. La tierra está cansada de tantos niños pobres que tienen que trabajar de 3, 4 años y a veces nosotros ni siquiera volteamos para ver a la gente a nuestro alrededor. La tierra gime diciéndole, Señor, ven. Ven. Y lo venimos cantando, Ven. Hemos sentido la gloria de Dios. Pero usted se imagina, hermano, como decía esto de la zarza, si cayera la gloria entera de Dios, hermano. Lo digo aquí en la provisión privada de mi familia. La Shekinah de Dios. El profeta decía, Señor, soy hombre muerto. Dice, he visto la gloria de Dios porque yo soy un hombre pecador. Pero es un Dios santo, apartado para las cosas, para la bendición de su pueblo.
Por eso dice, el verdadero amigo es el que te dice, ven a mí, que yo te haré descansar. Seguramente estas palabras no lo dice la gente, ¿verdad? ¿Qué dice la gente para buscar a sus amigos hoy? Los pobres, sobre todo en las redes sociales. Vengan a mí todos los que tienen un Tesla, ¿verdad? No el carro feo que tiene el hermano él y ese feo, no, vengan a mí todos los que tienen dinero, todos los que tienen fe, y dice, ¿no? Vengan a mí todos los que tienen algo que ofrecerme, algo que puedan darme. El Rey de Reyes y Señor de Señores, diciéndole, aquí estoy. Si alguno está falta de sabiduría, dice Santiago 1.5, James 1.5, dice, si alguno está falta de sabiduría, venga y pídeme, que se la daré sin reproche alguno, abundantemente. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el verdadero dueño de la frontera de los países, el verdadero dueño de tu familia, el que permite que no muramos, el que permite que todavía haya aire en tus pulmones, el que te dice, Señor, gracias porque estoy completo, no me falta una pierna, no me falta una mano, nadie me tiene que llevar en una silla de ruedas a hacer mis necesidades, Señor, gracias. Gracias. El agradecimiento se nos ha ido en la familia también, ¿verdad? En la iglesia. Por eso dice, mira lo que dice el proverbista, Proverbios 14:20, a los pobres hasta sus vecinos los desprecian, mientras que a los ricos les sobran amigos, entre comillas. En mi país decía, ¿no? Cuando hay una famosa expresión que dice, cuando yo tenía dinero me llamaban Don Tomás, ahora que no lo tengo, Tomás no más, ¿eh? La gente busca, no, igual que ahora, algunos buscan al Señor solamente para salir en el Facebook, algunos buscan al Señor solamente, y no estamos para criticar, amados hermanos, pero estamos para contar la verdad, para decir lo que está pasando, para con la palabra de Dios encontrar. Mal haríamos nosotros en no decir lo que está pasando, así como cuando se viene mi hijo y me dice, papá, mira, ¿no? Mira, estoy sintiendo esto, y yo me siento con él. Como la palabra de Dios dice, instruye al niño en su camino, no dice, instruye, no, tú te sientas con él. Instruye al niño en su camino para que cuando fuere viejo no se aparte. Es una promesa del Señor. Es un proceso, sentarme. No podemos estar pensando que por una hora en la escuela infantil, no estoy diciendo que la escuela infantil no sea necesaria, pero tú no puedes dejar que tus hijos solamente tengan eso en su corazón. Tú eres responsable de la vida espiritual de tus hijos. Lee en tu casa Deuteronomio 6, del 4 al 9. Dice, y tú se lo dirás cuando te levantes, cuando te acuestes. No dice ahí, y los pastores Martínez y las hermanas se lo dirán a tus hijos. No, y tú lo dirás cuando te acuestes, cuando vayas en el camino, cuando te levantes. Dice, estarán, dice, como una señal entre tus manos, dice Deuteronomio 6, del 4 al 9. Dice, estarán como frontales entre tus ojos. ¿Qué están viendo nuestros ojos? ¿Qué están viendo nuestros hijos? ¿Qué están descargando nuestros hijos? A veces yo pienso, ¿no? Dice, algunas personas que están tan preocupadas en decir que tal o tal hombre o tal político dice algo, y el Señor dirá, o sea, ya no hay matrimonio que restaurar en la iglesia, ya no hay hijos que guiar por el camino del Señor. Esta iglesia cumplió su labor. Necesitamos volver a ser una familia, porque ¿cómo podemos honrar nuestra primera iglesia si honramos la iglesia de Dios? Ahí está la respuesta del Señor, no mía. A muchas veces, ¿por qué a veces en la iglesia tenemos tantos problemas? Muchos dirán, hermano, pero a veces no sucede. Gloria a Dios porque en nuestra iglesia no sucede. Pero ¿cuántas iglesias dicen, hermano, mire, pasa esto, pasa el otro, el liderazgo? Dios nos habla todo. Yo sigo sentado ahí. Samuel, usted sabe con qué estuvo, ¿verdad? Con Elí. Tú sabes lo que hacían los hijos de Elí. Pero Samuel no se quejó delante de Dios, ¿sabes? Creció en ese ambiente asqueroso, por no decirlo menos, y Dios lo levantó. ¿Cómo Dios puede traer bendición a una iglesia donde alguien quiere dividir a la familia de fe? La palabra de Dios, ¿te das cuenta? La palabra del Señor. Los matrimonios no quieren volver a la palabra de Dios, quieren coaching, quieren filosofía, quieren psicología. Imagínense que usted lleva su carro, lo lleva un pintor. ¿Qué le va a decir el pintor? Oh, no, es un handyman. No, hermano, tienes que llevarlo a quien sabe realmente.
tenemos que venir al Señor. Por eso Jesucristo es el amigo que nos conoce como mejor que nadie, el ejemplo para nuestra iglesia aquí en el hogar, y nos ama de todas formas. Jesucristo es el amigo que aunque tú no le pidas, siempre estará a tu lado. Jesucristo es el amigo que aunque no tenga nada que ofrecerle, siempre, aunque no tenga nada que ofrecerle, está a nuestro lado. Pero mire, qué interesante esto antes de pasar al cuarto. Ya voy cerrando. Mire lo que dice Juan 10:10. El ladrón solamente viene para matar, robar y destruir. Pero mire lo que dice el Señor: pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cuántas veces, hermano, te has puesto a examinar bien? Es un pasaje muy sencillo, Juan 10:10. Mira, la palabra de Dios en el original no dice el ladrón y sus secuaces, porque también tienen sus secuaces, esos que vienen con corbata, que vienen a hablar. El pastor debe haber escuchado a uno de ellos por teléfono, quizás, ¿no? Que le vienen a pedir: pastor, ¿cuánto dinero usted puede darme? No, necesito un vuelo. ¿Cuántos miles hay en su iglesia? Necesito un hotel 6 estrellas, aunque no hay 6, ¿no? Yo como esta comida. Pero bueno, el ladrón dice solamente, no dice el original, si tú crees, viene a robar, a matar. No, el ladrón viene a matar, a robar. Pero yo, dice el Señor Jesús, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Dale un fuerte aplauso si se lo vas a dar al Señor. La pregunta es, ¿por qué es la gente que nos ve? Acá no pasa en otra iglesia, ¿verdad? A veces nos mira, ¿no? En la iglesia en general, nuestros hermanos, nuestras familias alrededor del mundo, que adoran al Señor como nosotros en espíritu y en verdad. ¿Por qué a veces la gente dice: oye, miren esos cristianos, ¿no? Están con cara de limón chupado, ¿no? Algunos estamos así, ¿no? Todos amargos se ríen, hermano. Es cierto, hermano. A veces la gente nos mira y nos dice: realmente Cristo está en su corazón. Realmente Cristo. Les cuento algo, ¿no? No me gusta contar muchas historias, pero hay un siervo de Dios, como los que poco que no pedimos dinero, pero el siervo es justo su salario recibirlo. Pero este hombre era un gran artista. Muchos lo escucharon, a lo mejor los jóvenes. Se llamaba Héctor el Father, el reggaetonero que era el papá de todos, el mero mero. Este siervo de Dios que ahora es Héctor Delgado, era un reggaetonero que cuando estaba en su prime, estaba en lo más alto, pero estaba él preso de las drogas, su matrimonio estaba en divorcio, sus hijos se habían ido, él vivía en Puerto Rico, dice, y enfrente de él había un hermano que cada vez que lo veía, dice que le decía: Héctor, que Dios te bendiga. Dice que este hombre lo miraba, dice, ese Dios te bendiga, dice, lo miraba en la vida de él, y ese Dios te bendiga, dice que lo recorría de arriba abajo. Pasaba el tiempo y Héctor Delgado, hoy former Héctor el Father, dice que estaba ahí en su casa y al frente este hermano había perdido su casa. Estaba con sus colchones, su mattress, no sé cómo le diga, sus sillas en la casa, en la calle, perdón, había perdido su casa. Y cuando lo ve, nuevamente dice en su porche, en su carro, dice: Héctor, God bless you, man. Héctor, que Dios te bendiga. Dice, ese otro Dios te bendiga tocó tanto mi corazón que fue el motivo por el cual yo busqué al Señor. Dejé las drogas, dejé todo, porque era un hombre que sabía que a pesar que estaba en una situación difícil, decía: yo estoy para bendecir a la gente. Héctor, que Dios te bendiga. Amén. Hermano, ¿cuántos vecinos tenemos que a veces no quieren ir a nuestras células, si tenemos células, ¿no? O cuando el Señor lo disponga a través de un siervo, o las casas, no sé cómo le digamos. Pero la gente que nos conoce, que sepa que aquí en el 2646 de Clanes hay un refugio para él, hay un lugar donde puede venir la familia, no para criticarlos, pero sí para abrazarlos, pero para decirles: Dios te ama, y dejar que la obra de Dios salga en ellos, que la palabra de Dios los transforme. Por eso es la pregunta: ¿yo en qué momento voy a influenciar en mis hijos? Ahora que están como estas bellezas que están aquí, que ven estos muchachos, que dicen: I wish I had that age. Me gustaría tener esa edad. Ahora que están como mía, ¿verdad? Que tú los llevas y los traes, hermano. Ahora que tú los tienes en tus brazos, ese momento que tienes que orar por tus hijos, orar por los jóvenes. Si no tienes hijos, orar por nuestros jóvenes de nuestra iglesia, porque ellos van a ir. Guys, you may go.
And you may shine the light of Christ out of these four walls, but shine the light of Christ in your college, in your university. Ustedes pueden brillar la luz de Cristo fuera de estas paredes. Pero ¿cómo van a brillar si saben que no son amados aquí en su familia de fe? Por eso yo digo, ¿por qué no podemos dejar, Pastor Eber, hermanos, ese legado, ¿no? Cuando a veces veo tantos hermanos, los argentinos, ¿no? Veo tan pequeños, ¿no? Hablando ya, digo, ¿cómo no? Nuestros hijos, ¿no? Los hijos de acá, vemos, ¿no? Algunos son rubios, así como yo, bueno, un poquito más rubios, ¿no? O crecen acá, son guatemaltecos, peruanos, salvadoreños, mexicanos, hondureños. Comen su burrito, comen su baleada, comen su lomo saltado, todo. Inclusive hasta a veces hablan como tú. Pero cuando comienzan a pensar, piensan como cualquier norteamericano de acá. Entonces, ¿cómo podemos pasar el legado de nuestra comida, a veces de la forma como hablamos, y no el legado de la palabra de Dios? Interesante, ¿verdad? Por eso, no quiero aprovechar mucho el tiempo, hermano Isaac, que la termine este hermano. Jesucristo es el amigo que nos conoce mejor que nadie, nos ama con amor eterno. Jesucristo es el amigo que aunque no se lo pida, siempre está a tu lado. Jesucristo es el amigo que aunque no tengas nada que ofrecer, Él siempre está a tu lado. Jesucristo es el amigo que es real, no virtual. Las redes sociales no reemplazan la koinonia. Don't get me wrong. I'm not saying that the social networking is not good. What I'm saying is that social networking does not replace your love among your brothers. La koinonia no se reemplaza a través de las redes sociales. Y quiero decir esto, Jesucristo es un amigo real, no virtual. ¿Cuántas veces Dios nos tiene que llamarnos la atención? Porque a veces chateamos con gente que está al otro lado del mundo y sabemos todo lo que está, y usted no sabe lo que pasa con su hermano, con su hermana que está al lado suyo, que tiene una enfermedad, que tiene una persona que va a velar en los próximos días. Un hermano me dice en un lugar X, en una iglesia X, siempre tengo que escuchar eso, en una ciudad X, me dice, hermano, se murió tal persona y me han invitado a una misa católica, no voy a ir. Vaya, hermano, vaya a mostrar el amor de Cristo, vaya a abrazar a esa gente. ¿Dónde está el amor del Señor? Por eso dice, somos una familia diferente a las redes sociales que nos confronta y recibe, ¿no? ¿Cuántas veces nos gustaría que el pastor Eber, aunque veo que él no se conecta mucho, que ya su esposa o otro, nos ponga like a todo lo que ponemos en Facebook? Dice, ¿no? Estoy comprando el domingo a las 2 de la tarde o el martes a las 7, estoy en el mall y quiero que el pastor le ponga I like. No, hermano, no. En la iglesia necesariamente no todo va a ser like, porque si viene un hombre con su esposa toda golpeada, con la cara como el Canelo, así con el ojo así, ¿no? Ojo así. Esta es una familia que confronta y recibe. Confrontar no quiere decir pelear, pero yo tengo que acercarme al hermano y decir, hermano, ¿qué es lo que pasa? Usted es bienvenido, esta es su familia. Y esto pasó en una reunión de líderes, ¿sabes? El mero estaba predicando y su esposo estaba como el Canelo. ¿Sabes quién es el Canelo? No, así está. Nosotros no podemos tomar, como bien lo decía el pastor, en vano las cosas del Señor. Por eso somos también una familia que dice acá que no cogemos a la persona que está con nosotros, ¿no? Por ejemplo, a usted quizás no le gustan los peruanos, ¿verdad? O cuando alguien que está ahora no lo voy a seguir al hermano en Facebook, lo voy a bloquear. Aquí no nos podemos bloquear unos a otros. Somos hermanos, vamos a pasar la eternidad, dice la palabra de Dios, juntos. Eso no le causa, bueno, si tenemos algo con los hermanos, cuidado, hermano, el ladrón ha venido a matar, a robar, a destruir. Cuidado con las serpientes y los escorpiones. Por eso necesitamos, somos también una comunidad en medio del quebranto. Qué bonito es enviar un emoji, qué bonito es enviar un WhatsApp, hermano. Hemos sabido de esto, pero qué bueno cuando todos le llamamos a un hermano que no está, no solamente los pastores, hermano, no te vimos. Hermano, te estamos mandando una llamadita, un WhatsApp, cuando tú
estamos para orar contigo. Te mandamos nuestro corazón. Aquí tu familia te espera. Somos tus hermanos. Somos una comunidad que recibe, una comunidad en medio del quebranto, una comunidad que no escogeríamos, porque Dios se glorifica. Toda tribu, toda nación, dice, se doblará ante el Cordero. ¿Cuánto dice el amén? Gloria a Dios. Y termino con esto. Jesucristo nos da una amistad sin fin. You know, Jesus' friendship is an everlasting friendship. La amistad del Señor es una amistad duradera, no tiene final. Juan 11:25 dice, Jesucristo dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque el original dice cree a mí, porque hay mucha gente que cree en algo. Hay mucha gente que cree, por ejemplo, en una patita de conejo. Como dice mi papá. Cree, por ejemplo, en una estatua que tiene nariz y no oye, que tiene ojos y no ve, que tiene boca y no habla. Hay unos que creen, por ejemplo, también, los demonios creen y tiemblan. Hay hombres que ni siquiera ahora tiemblan a la palabra de Dios. Por eso, el que cree a mí, eso dice el original de la palabra de Dios, aunque esté muerto, vivirá. Triste separarnos de la gente, triste es separar a una persona que ha muerto, pero qué maravilloso saber que ni la muerte ni nada nos podrá separar del amor del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Por eso como familia no podemos separarnos unos o los otros. Y termino con este verso. El verdadero amigo siempre ama, dice, y en tiempo de necesidad es como un hermano, dice Proverbios 17:17. Bueno, tengo 2 versos más, ahora sí. Así somos los predicadores. 5 minutos y viene media hora más. No. Mire, el verdadero amigo siempre ama. Mira, la palabra de Dios dándole categoría de familia. El verdadero amigo siempre ama. Y es como un hermano, familia, en tiempo de necesidad. Proverbios 18:24. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Esto para ti y para mí, mi hermano. O sea que solamente el hermano que está enfrente tiene que poner la cara de bienvenida. Todos nosotros. Me gustó cuando todos saludaron y saludaron. No porque se trate de mí, sino porque somos una familia. ¿No? A veces vemos que entramos en nuestras primeras iglesias y los muchachos miran así, ¿no? Me acuerdo muchos miran así y siguen viendo el televisor. Hasta el perro viene y te mueve la cola, ¿no? Y te... Dice que el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo es más unido que un hermano. Y termino con esto. Nadie tiene amor más grande que dar su vida por su amigo. Jesucristo dio la vida por ti y por mí, para que nosotros podamos. Levántate por favor sobre tus pies. Vamos a darle gracias a Dios porque la unidad de nuestra iglesia está basada en la misión.